La clase política de Chile ha traicionado a sus ciudadanos al mantener las fronteras abiertas e impulsar un proceso de inmigración libre o de fronteras abiertas. El hecho de permitir que entren a través de Bolivia todo tipo de personas de las cuales nosotros no sabemos. Primero, volver a señalar que les quedan 128 días a los inmigrantes irregulares para dejar el país. Por lo tanto, al momento de que yo asuma, si es que la ciudadanía opta por nuestra opción, debieran haber bastantes menos. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es viernes 7 de noviembre de 2025, episodio 75 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano. Para seguir desarrollando este medio de prensa opinante en política y economía como medio independiente, en la plataforma que uses, pincha el pulgar hacia arriba dando like o seleccionas el símbolo más para agregarlo a tu suscripción. Además, comenta, suscríbete y comparte para que le llegue a tus amigos o a otras personas, para así seguir desarrollando este proyecto alternativo a la prensa corporativa. Estamos en noviembre, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Vamos con la edición 75 del podcast. Hoy, los presidenciables germanos Kast y Kaiser. Partimos con la edición 75 del podcast. Volver a tiempos pretéritos. Volver a tener seguridad, orden, tranquilidad, paz. Es la promesa que entrega la derecha tradicional de Chile Vamos con la UDI Evelyn Matei como su candidata presidencial. Retornar el orden, construir cárceles en el desierto. Eso propone Matei. José Antonio Kast, recogiendo la planificación y estrategia política aprendida desde sus viajes a Hungría, donde se reúne con la extrema derecha de ese país del presidente permanente de Hungría, Viktor Orbán, el mismo plan que recogió y aprendió de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quien pretende gobernar más allá de los 2 periodos constitucionales. Recoge José Antonio Kast del dictador salvadoreño Nayib Bukele la mano dura absoluta. Por eso hoy la campaña de José Antonio Kast está con cuenta regresiva para emigrantes irregulares para que liquiden sus intereses en el país y se autodeporten, ya que en el caso de un gobierno de Kast, los migrantes irregulares serán deportados, quizás como ya ocurre en Estados Unidos, se vería repetido el mismo escenario en Chile. Para Johannes Kaiser, lo propuesto por Kast no es suficiente. Su mano es más dura y más ortodoxa que la mano de Matei y de Kast. Un gobierno de Kaiser, sencillamente las fronteras serán cerradas. La involución del Estado chileno a una vida autárquica, casi sin contacto con el mundo exterior. Entre esos pasos es expulsar a todos los migrantes del país. Esa es la visión que nos presentan los germanos presidenciables, Matei, Kast, Kaiser. Buscan devolver al país, según lo que plantean, en campaña, que desean regresar al país a una vida de seguridad previo al desborde delincuencial. Por otro lado, cuando el presidente Gabriel Boric anunció la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República del cambio de estatus del penal de Punta Peuco, de ser cárcel especial,
para violadores de derechos humanos a cárcel normal bajo la jurisdicción de Gendarmería de Chile de inmediato. Los 3 germanos salieron a denostar el cambio, hablando de pobres ancianos encarcelados. Esos ancianos de hoy son los peores asesinos en serie de la historia del país. Todos agentes del Estado, integrante de las Fuerzas Armadas y miembro de los aparatos represores del Estado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. La germana Matei, el germano Kast, el germano Kaiser, de inmediato denostaron tal decisión, al igual de pregonar en contra del Programa Nacional de Búsqueda, programa dirigido desde el Estado para buscar a los detenidos desaparecidos y que no sean los familiares de forma privada y particular que lo hagan, que sea el Estado el responsable de responder del último paradero de los detenidos desaparecidos. Claro, los candidatos germanos hablaron en contra, ya que para ellos y un segmento de la derecha chilena y por extensión de la sociedad de orden fascistoide del país, la opinión es que ya fue, que se dé vuelta la página. ¿Por qué tanto resentimiento? Si ya fue, ya pasó. Y agregan siempre ese dicho: no eran de trigos limpios o tampoco eran unas santas palomas. No eran ni eso ni lo otro, eran compatriotas que por pensar diferente, por apoyar a un gobierno legítimamente electo, que respetó la Constitución y las leyes, fue derrocado violentamente, les costó la vida y al mismo tiempo fueron hechos desaparecer. Vamos por temas. Los temas presidenciables, en particular hoy, de José Antonio Kast, el germano Kast, y de Johannes Kaiser, el germano Kaiser. Primero, el tema de la migración. Emigración, migración irregular. La migración que empezó en el gobierno de Sebastián Piñera después del 2018. Todos quienes ingresaron entre los años 2018 y 2019 lo hicieron de forma legal. Fue desde el año 2020 hacia el 2022 que hubo un ingreso descontrolado de la migración irregular al país, lo cual generó un desorden social profundo en la sociedad, además de una criminalidad desbordada, particularmente homicidios, secuestros, extorsión, trata de personas y una serie de delitos violentos ajenos a la realidad chilena, además acompañada del narcotráfico. Hay que resaltar que el crimen organizado del Tren de Aragua y sus líderes ingresaron a Chile con la visa democrática que entregó el gobierno de Sebastián Piñera. Una vez asentados en el país, trajeron a toda la estructura criminal mediante la migración irregular, ya que eran ellos quienes actuaban como coyotes traficando personas para cruzar la frontera hacia Chile. Eso es en contexto. Veamos qué proponen los presidenciables germanos José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Partimos con el reloj del germano Kast. Primero, volver a señalar que les quedan 128 días a los inmigrantes irregulares para dejar el país. Por lo tanto, al momento de que yo asuma, si es que la ciudadanía opta por nuestra opción, debieran haber bastantes menos. ¿Y por qué? Porque nosotros le decimos hoy día: tome sus cosas y váyase. Y elija dónde va a partir. Llévese su celular, llévese su computador, si tiene un auto, véndalo, si tiene enseres en su casa, véndalo, y tome sus recursos y parta. Si parte antes de que nosotros lo detengamos, usted se puede llevar todo. Ya supongamos que se van 100.000, le quedan 220. Bueno, pero ya van a ser 100.000, ya van a ser 100.000 personas que
evitan el colapso de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de educación, y que ellos no llegaron aquí buscando refugio, porque esas personas pasaron por Colombia, por Ecuador, por Perú, por Bolivia, por lo tanto, si era un refugio político, lo habrían tenido. Aquí en Chile ellos llegaron a buscar un mejor futuro y lamentablemente con el actual gobierno que los invitó tuvieron un desastre de vida. Ahora la propuesta migratoria del germano Kaiser, quien habla de poner fin a la migración ilegal, la cual él califica como una traición al país. La clase política de Chile ha traicionado a sus ciudadanos al mantener las fronteras abiertas e impulsar un proceso de inmigración libre o de fronteras abiertas. El hecho de permitir que entren a través de Bolivia todo tipo de personas de las cuales nosotros no sabemos, cientos de miles, y que hayan inyectado más de 2 millones de personas en el curso de 7 años a la fuerza laboral, fue una traición al pueblo de Chile. En esas palabras, lo que hicieron fue destruir el sistema de seguridad social, destruyeron los CEFAM, destruyeron la Junji. Y nadie se ha hecho cargo hasta el día de hoy. Y este gobierno ha continuado con el mismo teatro. El estado de excepción en el norte solamente sirve para que los militares sirvan de Uber para los inmigrantes ilegales. Nosotros vamos a expulsar a toda persona que haya ingresado ilegalmente a este país. No vamos a regularizar a nadie. Y vamos a mantener detenidos a todos aquellos que no podamos expulsar hasta el momento que abandonen libremente este país o podamos expulsarlos. Se acabó la paciencia con esto. Se acabó la paciencia con élites políticas, académicas o económicas que creen poder servirse de gente del extranjero para poder abaratar costos a costa de la sociedad chilena. Es base a la migración en el país. El canto de sirena de la mano dura, esa que nos invita a recordar un pasado mejor, un mundo de paz, un recuerdo de algo que fue perturbado y dañado. Ese campo idílico de amapolas, que debe ser restaurado. Kast y Kaiser llevan la voz cantante en ese tema. Desde sus asesorías de las derechas extremas y neofascistoides desde el extranjero, Kast y Kaiser sabían que era la principal carta para posicionar a sus candidaturas presidenciables, para así lograr estar con opciones reales de llegar a la presidencia del país. La verdad es un bien escaso al escuchar a los germanos Kast y Kaiser. Por un lado, el germano Kast habla de la migración descontrolada de este gobierno, lo cual es falso y es mentira. Este gobierno de Gabriel Boric la controló. El germano Kaiser habla de la traición a la patria y nombra que todos los traidores en el fondo lo hacen para perjudicar al pobre trabajador chileno que fue víctima de toda una clase empresarial, política y económica, que usufructúa de la migración irregular y que destruyen el estado de bienestar y los sueldos. Es curioso, ya que el sueldo mínimo saltó como nunca antes y que hoy se puede decir que es con un grado incipiente de dignidad salarial. Hablemos de la economía. José Antonio Kast no habla de cifras, solo de que se gobernará en estado de emergencia en la economía, que recortará $6.000 millones en 18 meses. Pero su asesor económico, el operador de mercado, Jorge Quirós, quien habla sobre la economía, nos habla de un neoliberalismo extremo y política de shock para, entre comillas, estimular la economía. Esa es la propuesta del economista jefe de la campaña de José Antonio Kast, Jorge Quirós. El germano Kast, desde la extrema derecha, viene vendiendo la seguridad y el miedo, la vida en temor, con la oferta que todo será mejor con el germano Kast y la ultraderecha moralista integrista católica en el gobierno. El germano Kast nos habla de seguridad porque la gente tiene miedo. Entonces, jugando con ese susto, jugando con las emociones más primarias, el votante, al ser llamado a evocar con Kast un idílico y pastoral pasado, entonces se siente convocado. Esa es la retórica de la campaña republicana del germano Kast.
Pero, intertanto, se prepara la más grande transferencia de riqueza desde la dictadura a la fecha. El germano Kast, ante la presunta emergencia económica como propuesta de campaña amarrada a la emergencia de seguridad, Kast en La Moneda iniciará el camino para la apropiación de capital que irá directo a la élite económica de Chile. De economía, de propuestas de ellas no habla el germano Kast. No se encuentran citas directas que hable de economía, salvo en criticar al gobierno de Gabriel Boric. Incluso ahí se equivoca porque no tiene idea. Kast no explica sus medidas económicas. Se reitera la emergencia en la economía y recorte de $6.000 millones en 18 meses. Pero Jorge Quirós habla que en los 4 años de gobierno el corte fiscal será de $21.000 millones. Todos los economistas con algún mínimo grado de criterio dicen que los recortes fiscales nos llevan a la recesión económica, ya que jamás han generado riqueza. Si no, veamos al costado, al otro lado de la cordillera, en Argentina, la crisis económica profunda y el endeudamiento más grande todavía en ese país. Lo que propone el germano Kaiser en contraste al germano Kast es un Estado libre de impuestos, muy parecido al de Milei en Argentina. Tenemos que disminuir los impuestos. Chile ya no crece. Y si no crecemos, y pronto, el fisco va a quebrar y nos va a arrastrar a todos a la ruina. Y el crecimiento va de la mano de una rebaja de impuestos, reducción de regulaciones. Va de la mano de un cambio de actitud respecto de lo que es la creación de riqueza. Entonces, tenemos que modificar legislación, cierto. Tenemos que reducir tributación, absolutamente cierto. Y tenemos que reducir el gasto del Estado también. Dentro de las medidas que ofrecemos es la reducción de los impuestos corporativos a las grandes empresas y a las pequeñas empresas. La eliminación del impuesto a la herencia y la eliminación del impuesto a las contribuciones. A todas las contribuciones, no solamente a la primera vivienda, a todas las contribuciones, porque el impuesto a las contribuciones es un robo que comete el Estado a gente que ya pagó impuestos sobre lo que tiene. Nosotros vamos a liberar las fuerzas vivas de nuestra nación para que vuelvan a transformarnos en el jaguar de Latinoamérica. Ya basta de mediocridad, ya basta de empobrecimiento, ya basta de ver cómo año tras año miles y más miles de familias van cayendo entonces de la clase media a la clase media baja y la clase media baja a la pobreza. Basta. No puede ser que en Chile los únicos que mejoran su situación económica son aquellos que terminan trabajando en el Estado. De la mano de la reducción de impuestos, de la flexibilización regulatoria, nosotros queremos atraer inversión extranjera, pero también inversión propia. Queremos que la plata que nuestros empresarios reinvierten en Chile no pague impuestos, que quieran efectivamente invertir lo que han ganado de vuelta en nuestro país, en nuestros trabajadores, en nuestras empresas. Queremos que nuestro país vuelva a tener una perspectiva de desarrollo. Esa perspectiva que tuvimos hace 20 años atrás y que nos quitaron con su populismo abyecto, una clase política que se sirvió del sistema. Vamos a volver a abrir el sistema contra los intereses de los grandes grupos económicos, de los grandes grupos políticos. Vamos a abrir el libre mercado, vamos a abrir entonces la libertad económica. ¿Para qué? Para que de la mano de la libertad económica nosotros nos volvamos a encaminar al camino al desarrollo. Queremos ser un país desarrollado, el primer país desarrollado de Latinoamérica. Y eso solamente lo podemos hacer en libertad. Eso es en la economía. Lo que se visualiza es la destrucción de las bases económicas del país tal como se conocen y han sido construidas, y ahora con el solo propósito, del punto de vista de Kast, es traspasar esa riqueza construida y creada a los plutócratas del país. Mientras que Kaiser sencillamente busca destruir las bases estructurales de la economía, que nos llevará a una recesión más profunda que desde el año 1982 durante la dictadura fascista de Pinochet. La ultraderecha de Kast y Kaiser sencillamente buscan acabar con la economía del país bajo un discurso de la libertad y libertario. Pero lo que queda claro, que de economía, de números, de crecimiento, empleo, creación de riqueza, carecen de todo tipo de conocimiento y son ignorantes absolutos en la materia. Seguimos con estos dos candidatos viendo sus propuestas. Sin duda,
La que prevalece es restaurar el orden. Kast habla de la emergencia, que gobernará en emergencia migratoria, emergencia económica, emergencia social. Esto es lo que explica el germano Kast para un futuro gobierno. No habla de economía, es retórica que habla de generalidades. Entonces, ¿qué se propone? Nada. Una crisis muy profunda, una emergencia, por temas de delincuencia, inmigración ilegal, por falta de crecimiento, por falta de empleo, crisis social en temas de vivienda, temas de educación, temas de salud. Y esto no es casualidad. Los gobiernos de izquierda anteriores y sobre todo la mala gestión de este gobierno tiene una tremenda responsabilidad. Y necesitamos un cambio profundo, un cambio real, un gobierno de emergencia que nos permita combatir al crimen organizado, que nos permita cerrar nuestras fronteras a la inmigración ilegal y que nos permita despegar como país para generar mucho más empleo. Nosotros tenemos el carácter, la decisión y la voluntad, y lo más importante, las ideas y los equipos para llevarlo adelante. Por lo tanto, los invito a apoyarnos en la candidatura presidencial, pero también en la candidatura parlamentaria, porque necesitamos un parlamento para Chile, para que muchas de estas cosas se hagan realidad y podamos mejorar la seguridad y la prosperidad. Chile va a volver a ser el país más seguro de Latinoamérica y la prosperidad volverá a sus hogares. Salvo mano dura en migración, pero nada de la economía. Kast habla de expulsar migrantes que se autodeporten y proponen retornarlos a un mundo de paz sin migrantes. Por su lado, el germano Kaiser propone orden y patria, seguridad y patria, un mundo libertario y patria, y en su discurso permanente respetar el Estado de Derecho porque según él, nadie lo respeta. Para Kaiser, su propuesta presidencial es imponer el orden social político. Bueno, damas y caballeros, la labor del señor presidente de la República que sea electo va a ser hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y si nosotros tenemos un problema en Chile hoy en día es que no se cumple con la Constitución y muchas veces no se cumple con la ley. Nuestra clase política está muchas veces por encima de la ley y lo notamos. Lo notamos de la mano de la falta de persecución judicial en muchos casos que han sido emblemáticos y han sido absolutamente escandalosos. Por eso tenemos que reformar el sistema. Pero no tenemos que hacer solamente para castigar a algunos, lo tenemos que hacer porque Chile tiene un destino manifiesto y eso significa que tiene que tener una buena dirigencia para conducirlo a ese destino manifiesto. Es un destino que lo hace mirar hacia la Antártica, que lo hace comerciar hacia el Asia y que lo hace entonces mirar también hacia el corazón económico de nuestro continente desde nuestro norte. Ese destino manifiesto que nosotros hemos dejado de lado para estar mirando siempre por el retrovisor nuestra historia reciente, sin darnos cuenta de que conduciendo a 100 kilómetros por hora vamos a terminar ensartados en una pared, si no empezamos a mirar al frente, al siglo XXI, y dejamos atrás nuestras peleas pequeñas del siglo XX. Es así, un mundo negro donde todo está devastado, pero que tiene un solo norte, ser electo presidente de Chile. Los dos germanos, Kast y Kaiser, venden un Chile paralelo a la realidad, país que con problemas tiene una economía sólida. El país el mes pasado creció un 3,2% del Producto Interno Bruto. La inflación continúa a la baja, los sueldos han subido, la realidad económica es sólida. Hay un orden migratorio impuesto con mano dura, hay control de la criminalidad, hay un orden social que ha vuelto. Pero siguen realidades que Kast y Kaiser apusan o manosean para hacer campaña. Ellos hablan que salvarán al país de la debacle que solo existe en sus mentes. Ese imaginario es lo que quieren vendernos. A la fecha lo han logrado, lo han mantenido por los recuerdos aún frescos de ese pasado idílico que vivíamos hasta no hace poco y que el cual no es pleno aún. Entonces, por ahora, debemos aceptar la demagogia extremista de la derecha con tintes de fascismo. Ponemos fin al episodio 75 del podcast. Soy Jorge Garrotón, desde la plataforma que uses. Da like, comenta, suscríbete y comparte para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok estamos con varias cápsulas semanales de 3 minutos con notas relevantes de la vida política y económica del país.
Visita como podcast más 569. Además, se redistribuye en shorts de YouTube y en Instagram y en Facebook en los shorts. Nos vemos de regreso este día lunes. Los espero con los cortos de TikTok con la opinión directa de la política. Que tengan un buen fin de semana. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.